Buenas a todos, estamos aquí en una nueva entrevista y hoy traemos a La Jugada Casera, gran cuenta de Instagram y TikTok. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Pues muy bien, aquí con ganas de empezar la entrevista. Es un honor tenerte aquí porque, bueno, hay gente que a lo mejor no te conoce, pero para eso estamos aquí, para que te conozcan. ¿Cómo nació La Jugada Casera y cuántas personas formáis parte de ella? Pues somos dos personas, ¿vale? Mi novia y yo. Nació a raíz de que nos gusta mucho el fútbol, ¿vale? Yo, la verdad, que un poquito más obseso por el fútbol, ¿vale? Desde pequeñito. Y la idea, pues nada, pues pasárnoslo bien. Vamos, o sea, intentamos editar, grabamos, entrevistamos a la gente, pero pasárnoslo bien, disfrutar. Disfrutar en nuestro tiempo libre y ya está. Aunque yo sea la cara un poco más visible, pues detrás de las cámaras también hay esta minoría. ¿Y por qué el nombre de La Jugada Casera? Pues estuvimos buscando varios nombres y el nombre también se le ocurrió a ella. Me pareció original, me gustó y así como nos llegó a gustar, estuvimos buscando varios nombres y dijimos, pues como en un principio íbamos a hacerlo en casa, en plan más rollo casero, por decirlo de alguna manera, y al final pues decidimos pues hacer entrevistas en la calle y tal. Y lo de casero, pues lo de hacerlo en casa y lo de la jugada, pues porque nos gusta el fútbol, jugar al fútbol y verlo y todo. ¿Y en qué momento se inició el proyecto de La Jugada Casera y cuál es tu primer vídeo así publicado que tú recuerdes? Y a día de hoy, también otra pregunta, a día de hoy, ¿qué sientes tú al verlo? Pues, a ver, empezó en mayo del año pasado. O sea, no llevamos un año, llevamos aproximadamente, no sé, 7, 8 meses, ¿vale? Pues ha ido mejorando mucho. Es verdad que al principio, pues digamos que en el tema de las entrevistas en la calle y tal, pues al principio pues dices, como nunca lo has hecho, ¿vale? El primer día, pues, bueno, el primer día no miento, los primeros 5 minutos, porque luego una vez que preguntas a los primeros ya los demás van solos. ¿Vale? Y nada, y la verdad es que bastante bien porque como en esto creemos que hace falta constancia y hay mucha gente, o por lo que vemos, que empieza y se piensa que el primer mes va a estar aquí arriba y si no está, pues ya lo dejo. No sé, pienso que en todo esto se necesita constancia y pienso que es nuestro punto fuerte, el tema de la constancia. Unas veces va mejor y otras veces peor, pero ver el primer vídeo o los primeros vídeos que hemos hecho pues muy orgulloso de haber empezado, de haber tomado la iniciativa, de haber empezado y nada, continuar. O sea, muy orgulloso, muy orgulloso. Y ahora te quiero preguntar, ¿en qué momento te diste cuenta que la jugada casera podía pasar más allá de la línea del hobby? Pues a- nunca me imaginé el empezar así a hacer vídeos de YouTube, TikTok, Instagram, pero una vez que dices, vamos a empezar, lo hablamos, vamos a empezar a ver qué tal va, como todo al final es empezar, empieza a gustarte cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y al final ya, durante todo este tiempo es como decir, si no lo tengo, como que me falta algo. ¿Sabes? En un principio fue a la semana ya de decir, se tiene que hacer vídeo, aunque haya poquito tiempo para esto, hay que hacer un pequeño vídeo, hay que tal, hay que tal. Y luego la gente, por lo general, siempre muy bien. O sea, la gente, por lo general, los comentarios, la gran mayoría de gente, tanto a la gente que entrevistamos como algunos comentarios que hay por redes, la gran mayoría, el 95% muy positivos. Y eso también, de alguna manera, pues te anima a decir, hay gente que lo ve, hay gente que le gusta y dices, pues a seguir. Y a mí me encanta. O sea, nos encanta. Y te quiero preguntar, Rodolfo, a ver, me he perdido ahora mismo. Ah, vale, aquí. ¿Quién ha sido tu referente en periodismo deportivo o en creador de contenido para empezar a jugada casera? Pues la verdad, a ver, evidentemente nosotros seguimos a mucha gente como DJ Mario, como Adri Contreras, Delantero 09 al final, todo este tipo de contenido, estilo así, de irse a un campo, a tirar unos tiros, a grabar y tal. Ese es, digamos, no te podría decir así nadie en concreto, pero en general ese tipo de contenido. DJ Mario, aunque nosotros no llevamos FIFA, sino también en entrevistas en la calle, un poco diferente, pero ese estilo de Adri Contreras, estilo de creadores de contenido.
¿Y cuál es el mayor reto que tenéis tu novia y tú en llevar una comunidad tan grande como por ejemplo Instagram, que sois 2000 seguidores casi? Pues tenemos ganas de llegar a los 2000, la verdad, porque es, digamos, a día de hoy la red que mejor nos va. Pero, pues nada, no, sinceramente, poco a poco, o sea, no miramos más allá, no miramos hemos subido 5 seguidores, hemos subido 2 seguidores, lo que miramos es en disfrutar, en pasárnoslo bien y en ser constantes. Que aunque haya algún día que subas algún vídeo o subas sí, algún vídeo, algún TikTok, alguna cosa, que digamos no tiene a lo mejor la repercusión que a ti te gustaría porque dices, hemos entrevistado a esta persona y dices, igual, y no es tan bueno. Pues entonces, el seguir, el seguir. No tenemos ningún objetivo claro, pero es el disfrutar en el momento, cada día, cada 2 días, en el momento que podamos, disfrutar de lo que estamos haciendo, que al final pienso yo que es la parte más importante de crear contenido. Cuando se convierte en una obligación, pienso que ya va a fallar un poco la cosa. Y por último, para cerrar un poco el bloque del proyecto, para ti, Rodolfo, ¿cuál ha sido el comentario o mensaje que más te ha gustado o emocionado de algún suscriptor o seguidor en este caso? Pues el comentario que más me ha gustado fue uno hace, pues a poquito de empezar, que en YouTube, no me acuerdo ahora mismo qué vídeo fue uno de que cogimos de hacer esto de colocar un ranking de TikTok y tal, y nos comentó, bueno, comentó que nos seguía, que le gustaba nuestra manera de entrevistar, nuestra manera de tal, y que era de Sudamérica, de Argentina, nos dijo. Dice, tenéis un suscriptor nuevo de Argentina, seguir así, que voy a seguir apoyándonos. Y al mes nos vuelve a escribir y nos ha escrito varias veces. O sea, 3 o 4 veces y dices, oye, pues sí que es verdad que hay gente que, aparte de que le pueda salir o tal, que tiene como más seguimiento, ¿vale? Y dices, bueno, somos, o sea, es poquito, pero bueno, es una pequeña comunidad, pero bueno, que se puede acabar haciendo más grande, pero aunque seamos poquitos, se agradecen esos tipos de comentarios de gente decir, todos los días veo tu vídeo, cada 2 días veo tu vídeo. La verdad es que satisface mucho. Sí, la verdad que, bueno, cuando tienes a esos seguidores fieles, vamos a llamarlo así, son los que más te gustan tenerlos, que siempre te vean, porque son los que más te apoyan. Siempre, yo suelo decir que son los desconocidos, porque al final en el mundo de las redes sociales, como se dice, te apoyan más los desconocidos que los amigos. Y, Eso pasa. y hay que valorarlos mucho y son muy importantes para las redes sociales. Eso es verdad, eso es verdad. Hay que valorarlos y siempre saber también de dónde se viene, siempre. Hay que saber siempre, siempre, siempre de dónde se viene. Has comentado un poco sobre los rankings y ahora vamos a hablar sobre eso porque tu cuenta en general, para la gente que te vaya a ver, que dejaré tu cuenta debajo de tu imagen, eh, hablan mucho de ranking, mucha entrevista a pie de calle. Entonces quiero hablarte sobre los rankings, por ejemplo. ¿Cuál es el que más polémica te ha generado? Pues en el tema de ranking, ahora mismo, así el ranking que más polémica nos haya generado, o sea, que la gente haya, pues a lo mejor en alguno que de jugadores, de un ranking de jugadores, que evidentemente tenemos nuestra propia opinión, tengo mi propia opinión de el mejor jugador de la historia, el mejor, ¿vale? Y claro, evidentemente no a todo el mundo está de acuerdo, o sea, es lícito, cada uno puede opinar lo que quiera. Pues eso, que a lo mejor he puesto 2 jugadores seguidos o tres y no he puesto a lo mejor el segundo que se esperaba o el tercero que se esperaba y digamos, no sabes hacer ranking, cosas así. Cosas así. Pero claro, al final lo hago desde mi opinión o nuestra opinión del fútbol que hemos visto y de lo que al final no, pues lo vemos y nos gusta a nosotros. Sobre estos rankings, Rodolfo, se ve en tu cuenta mucho sobre a lo mejor el top 10 de la Champions, top 10 de no sé qué, de no sé cuánto. Tienen muchos rankings de ese estilo de top 10. Entonces te quiero preguntar sobre cómo te preparas eso y si son improvisados o lleva ya más o menos el análisis hecho mental. No, eso es, a ver, nosotros, o sea, si en el tema de entrevistas y tal decimos, por ejemplo, esta semana pues vamos a ver el tema de los tops que hay, ¿vale? Y es improvisado, o sea, quiero decirte, yo no sé lo que me va a salir, por eso muchas veces a lo mejor espero al número uno, por ejemplo, tema de porteros, y me sale, sin menospreciar a nadie, por ejemplo, Ochoa, como en uno creo que me salió, ¿vale? Evidentemente no creo que Ochoa sea mejor, por ejemplo, que De Gea, que Casillas, que muchos porteros, pero claro, yo estaba esperando, por ejemplo, a Courtois o a Casillas, a quien sea, uno grande, ¿vale? Pues me salió Ochoa, pues lo dejé el primero.
podía evidentemente haberlo modificado y hasta que me saliera el orden que yo quisiera, para que sea más sensato y tal, y subir el que a mí me gusta, pero no, no, no. Yo considero y consideramos que al final hay que ser, o sea, a la hora de improvisar, lo que te sale y no ser todo perfecto, por decirlo de alguna manera. Y para ti, ¿cuál es el criterio principal? Porque también has hecho muchos vídeos sobre día de partido, a lo mejor hablando de un futbolista. Para ti, ¿cuál es el criterio principal que usas para jugar, por ejemplo, a un futbolista en tus vídeos? ¿Para qué, perdona? Para juzgar, Para buscar. juzgar. Ah, juzgar, vale. Para juzgar a un futbolista en el vídeo, pues, a ver, depende, porque si vamos a hablar de centrocampista, pues evidentemente a mí me gusta un jugador que tenga el control del balón. Que también hay jugadores que también se necesitan gente que rompa el juego o defensores también que tenga salida de balón. A mí me gusta, pero a lo mejor hay gente que le gustan más linieros o más tal. Pues yo, por ejemplo, eso, el tema del juego a mi parecer, en el fútbol. El juego bonito es eso, es toque, intentar agotar al rival teniendo la posición del balón, mientras que cuanto más tiempo tú tengas el balón, el rival no lo tiene, con lo cual no te puede hacer gol. Si tú tienes más posibilidades, pues es eso, el tener, por ejemplo, el balón en el centro del campo, en los delanteros, aparte de meter goles, el que también se hagan buenos dribbling, de que tenga electricidad. Ese es depende de la posición, o depende del jugador que vayamos a valorar, pues unas cosas u otras, pero depende de eso, de las posiciones en el campo. Y como entrevistado a pie de calle, ¿cuál es la respuesta más loca que te han dado? Pues hace poco, creo, fue hace un par o un mes, creo que fue en un Elche Sevilla, una familia muy agradable, pues que le pregunté para él quién es el mejor jugador del mundo actualmente. Bueno, uno me dijeron Pedri, Lamine, tal, y uno me dijo Isaac Romero y se rió. Que no hay ningún problema, evidentemente, pero sorprende, él mismo se rió y luego me dijo, es que no sabía lo que decir y me parece Isaac Romero porque para mí el Sevilla es lo primero y dije, pues muy bien, oye, ¿sabes? Esa es, digamos, la respuesta que más me chocó. ¿Y te ha pasado alguna vez que algún aficionado se haya enfadado por las preguntas que le has hecho? No, la verdad es que he de decir que no. He de decir que hay alguna gente que me dice, uff, por a lo mejor he preguntado, ahora mismo no caigo, pero he preguntado los tres equipos que crees que van a descender, eso es la temporada pasada, ¿vale? A segunda división. Mejor pregúntame la del jugador, la de tal si quieres, y esa no me la preguntes. Y pues a lo mejor por eso a lo mejor esa persona no sale en ese vídeo, pero enfadarse no, porque el mejor jugador, las preguntas que solemos hacer es muy sencillas y al final es la opinión de cada uno. No, no porque diga Mbappé o porque diga Lamine va a ser realmente uno u otro. Al final es la opinión de cada uno, igual que yo tengo la mía. No se nos ha enfadado nadie y el 95-97% de la gente es súper agradable, siempre un sí en la boca y dispuesto a todo. Hay gente que es verdad que le da vergüenza y dice, ay, pues lo siento muchísimo, pero es que detrás de las cámaras, yo te contesto si quieres, pero detrás de las cámaras me da mucha vergüenza. Y digo, sin problema, no pasa nada. O sea, no hay ningún problema, porque hay gente que le es superior. Pero por lo demás, enfadarse a día de hoy, nadie. Y bueno, Rodolfo, te quiero preguntar, no sé si sigues con ese tema, pero seguí con los podcasts, por así decirlo, en Spotify, que he estado bicheando por ahí. El tema del podcast, que al final, por el tema del tiempo y eso, nos ha parecido un poco más complicado. Empezamos, es cierto que empezamos y estaría guay seguir. Es una cosa que, digamos, tenemos pendiente. Nos hemos centrado más en otras cosas, en ir a grabar con la gente. Digamos que disfrutamos un poquito más, porque al final, cuando empiezas, es un poco saber qué es lo que más te gusta y disfrutamos un poquito más a la hora de ir a los partidos y la gran mayoría podemos ir a verlo, entrar para ver el partido de fútbol. Y si no, pues vamos a la puerta o preguntamos por la calle una tarde que podamos tener. Y nos gusta bastante más el tema de preguntar a la gente. Y por eso nos hemos centrado más, porque en el tema de podcast al final, pues se necesita más tiempo, más preparación, más todo. Y a día de hoy es un poco complicado. Sí que nos gustaría retomarlo, pero no sé si decirte en 2 meses o en 2 años, no sé decirte. Y sobre el estadio que más te guste ir porque sabes que va a sacar buen contenido y además mucho.
Pues a ver, por la zona que estamos al final, hemos grabado en el Rico Pérez, hemos grabado en Elche, hemos grabado en Murcia, en Elda creo que ha sido esos cuatro campos. Y digamos que simplemente por la situación al final en Elche, estando en primera, hay más afición visitante. Y eso yo te podría decir eso, porque al final, tanto local como visitante, hay 30.000 personas y al final es un partido de primera división, ¿vale? Te podría decir ese, te podría decir ahí ese, por la cantidad de gente y cómo vive el fútbol, pero por estar en primera, que al final también llama muchísimo la atención. Y ya cerrando un poco así el tema del contenido, te quiero preguntar, Rodolfo, porque bueno, en TikTok tú te metes y hay mucha gente que te dice el hook es lo más importante, los 3 primeros segundos son importantes, las miniaturas son importantes. ¿Tú eso le das mucha importancia al tema de miniatura y sobre los 3 primeros segundos que tanto se habla? Pues a ver, en el tema de, o sea, en YouTube intentamos los vídeos largos, ¿vale? Poner una miniatura que dentro de nuestras posibilidades quede bonita y que veamos que llama la atención un poquito. Pero en el tema de en TikTok o en YouTube o tal, verás que simplemente es parte de la entrevista. Por ejemplo, entrevista o en el ranking y tal. Simplemente pongo a lo mejor, pues si me sale el ranking y me sale el tercero, ¿vale? Pues a lo mejor te he jugado el puesto para que la gente, digamos, se mete y diga, oye, ¿cuál es? Pero no le damos excesivamente importancia al tema de portada, ya que no hacemos, es parte del vídeo lo que puedes ver tanto en TikTok, YouTube, no le damos excesiva importancia. Y pasando ya al fútbol actual, viendo un poco tu cuenta, la gente que vea tu cuenta verá que no te fijas solo en un equipo, sino que te fijas en varios equipos a la vez, que no para esas cosas, para ese contenido eres objetivo. Entonces te voy a preguntar diferentes preguntas sobre el fútbol actual. La primera sería que ¿quién es para ti el mejor jugador del mundo en este preciso momento? Pues en este mismo momento, a día de hoy, te podría decir, a ver, te podría decir dos, te podría decir, porque no sabría decirte cada cuál, pero podría decirte Pedri primero, lo que pasa, claro, viene también de una lesión y tal, y te podría decir Lamine. También te podría meter a Mbappé, lo que pasa que ahora mismo está lesionado, pero para mí son los tres mejores jugadores del mundo actualmente. Pedri, Lamine y Mbappé. Lo que pasa que si me dicen este por un momento, pues a lo mejor te diría Lamine, porque al final está teniendo contra el Villarreal 23 goles el otro día. Por eso, por la lesión de Mbappé y porque Pedri vuelve también de una lesión y hay que darle un poco de rodaje. Pero te podría los tres, la verdad. Y te quiero preguntar, Rodolfo, ¿qué opinas de la evolución del fútbol moderno hacia un juego más físico y menos de un 10 clásico? Pues no me gusta. No me gusta que el fútbol sea cada vez más físico. Se vio el otro día, por ejemplo, en el Barça contra, o sea, contra el Newcastle, que al final el Newcastle en el tema físico se lo comieron al Barça. Pero no me gusta más, si tuviera que elegir, me gusta más, como digo, tener la posesión antes que sea un correcalles el partido y que sea, es decir, si yo he corrido 50 veces, voy a llegar antes al balón y voy a ganarte antes que el lateral, defensa, centro, aunque toque poner portero, antes que el toque, la verdad, sinceramente. No me gusta, sé que evidentemente al final va evolucionando y ahora mismo es más tema físico que en el tema de posesión, pero a mí me gustaría más, pues un poquito hace 8 años, por ejemplo. Me gusta un poco Eh, más. si, si pudieras fichar a un jugador histórico para tu equipo, ¿a quién elegirías? Si pudiera fichar un jugador histórico para mi equipo, ficharía, te podría decir, me voy a decantar por Ronaldinho, pero te podría decir también a Ronaldo Nazario en la época antes de lesionarse, en la época también del Madrid, en la época del Inter y tal, antes de lesionarse, te podría decir Ronaldo o Ronaldinho, pero vamos, cualquiera de los dos me parece históricamente espectaculares. Esta pregunta, Rodolfo, va un poco más sobre tu opinión. Ya han pasado varios años desde la creación de la King League. Ahora ya no tanto, pero al principio había un poco de miedo, amenaza, por así decirlo, de que rompiera con el fútbol tradicional. Y para ti te quiero preguntar que si crees que la King League es una amenaza o un complemento para el fútbol tradicional. Yo al principio seguía la King League como creo que casi todo el mundo, fue un boom para ver cómo funcionaba. Pero es verdad que conforme fue pasando el tiempo, para nosotros y para mí en concreto, iba perdiendo un poco el interés. Es verdad que le empezaron a meter novedades y tal, no creo que sea ninguna amenaza al fútbol,
es verdad que influye mucho para la generación que viene, los niños más jóvenes y las niñas más jóvenes que quieran ver fútbol lo tienen más complicado por tema económico, por precios, ¿vale? Eso sí que veo que sea más problema que la Kings League y la Kings League creo que es un complemento. Poca gente te dice que le gusta la Kings League y no le gusta el fútbol. Poca, yo te diría que ninguna, porque siempre que ver la Kings League viene y ven las dos cosas. Y yo al principio se veían las dos cosas, lo que pasa que ya no me dio tanto interés como a lo mejor gente que sigue 100% la Kings League. O sea, ahora mismo, a día de hoy, no le presto mucha atención. Y a día de hoy, ¿qué liga te parece más entretenida para analizar? La Premier. La Premier sin ninguna duda. O sea, me parece que la Liga tiene Barça, Madrid y Atlético, te podría decir, pero, pero no le veo tanto nivel como, por ejemplo, a la Premier, que aunque se enfrente un Crystal Palace Newcastle, hay un nivelazo, ¿vale? Que aquí, por ejemplo, bueno, no voy a decir equipos, pero aquí que se enfrenten dos de mitad de tabla tal, a lo mejor no es un partido tan interesante de ver. Pero yo te podría decir la Premier, aunque yo veo tanto la Premier como la Liga, siempre que tengo tiempo me da igual que sea una de Sevilla que un Betis Real Sociedad, me da igual. A mí me gusta el fútbol y la mayor parte de mi hobby y paso viendo lo que hay en ese momento. Ya como última pregunta en el mundo del fútbol actual, he dejado una polémica bastante fuerte en el mundo del fútbol, que hay gente que le gusta, gente que no. Eh, y la pregunta es súper sencilla. ¿VAR sí o VAR no? Para mí va sí, sin ninguna duda. ¿Y Para mí cómo lo va sí. arreglaría? Si hay algún Es, fallo, ¿cómo lo arreglaría? es cierto, como bien dices, que está habiendo fallos porque al final el VAR no dejan de ser árbitros que en vez de estar en el campo están detrás de una pantalla. Lo que pasa es que sí que tienen como más tiempo de reacción que en un momento el árbitro decidir si es penalti o no es penalti, como antes, que había muchos fallos porque al final el ser humano, o sea, es evidente, es muy difícil. Yo creo que ser árbitro y línea es súper difícil. ¿Vale? Al margen de eso, el arreglarlo, lo arreglaría que de alguna manera ellos mismos, ¿vale? Vayan todos en la misma dirección. Lo que no puede ser es que, por ejemplo, el tema de manos, que estás viendo, al Alavés le piten la mano teniéndolo aquí pegada y a la Real Sociedad teniendo abierto el no, que vayan todos en la misma dirección, que si está pegada y no es penalti, o si es penalti, como considere, que lo diga bien claro, y si está abierta, sea Barça, Madrid o Sevilla, me da igual, que sea justo para todos. No depende o depende del estadio en el que se pite, si es en el Bernabéu, en el Camp Nou o en el Wanda, ¿no? Y si se pita Mendizorrosa, sí. O sea, por eso es, lo que me parece es más que el hecho de mejorar, es que no se dejen influenciar o no se influencien por la situación, simplemente. Creo que ahí sería un parte clave, que es muy difícil también decirlo detrás de una cámara y sin tener esa presión, es muy fácil, pero yo creo que el aspecto a mejorar sería ese. Ahora tratando un poco el tema de las redes sociales y tu comunidad, Rodolfo, te traigo también otras cuantas preguntas y la primera, bueno, supongo que hay comentarios de todo tipo en tu cuenta, habrá más buenos que malos, pero en el caso de los malos, ¿cómo manejas esos comentarios? Sin problema, la verdad, porque entendemos que al final hay gente que le puede gustar o no le puede gustar. O sea, sin ningún problema, la verdad, no lo manejamos nada, o sea, no tenemos ningún problema. O sea, igual que el que nos dice, muy bien, tal, sigue así, o me gustan mucho las entrevistas, o me gustan mucho los rankings que haces. La gente que dice, no tiene ni idea de ranking, pues tiene el mismo derecho a opinar y mientras, digamos de alguna manera, no falta el respeto ni nada, súper bien. O sea, todas las opiniones son buenas, tanto para mejorar, o a lo mejor digo, lo leo y digo, oye, pues es verdad, pues podría haber puesto a este por encima, lleva razón. Ya está, le pregunto simplemente, ¿tú cómo hubieras hecho el ranking? ¿O tú qué hubieras puesto? Y a lo mejor me contesta, pues Neymar, en vez de quinto, lo hubiera puesto tercero. Pues ya está. Tu opinión ya la sé yo también, gracias. No más. No hay más. Y te quiero preguntar si utiliza algún método para mantener constante ese nivel de visualizaciones que tiene tu cuenta. No, método no tenemos ninguno, simplemente creo que la clave es la constancia, creo, porque tampoco somos expertos en esto, pero creo que al final es el que la gente, si hay alguien que te sigue es porque le interesa tu contenido, ¿vale? Si tú ves que un vídeo tiene visitas, ¿vale? Pues
a lo mejor subes 3 vídeos iguales y de esos tres hay dos que tienen bastante visitas. Pues sigue haciendo ese tipo de vídeos porque a la gente le está gustando. La gente está reteniendo a la gente le está dando like y la gente está comentando, que al final en el tema de redes las tres cosas son muy importantes. Simplemente el prueba error, prueba error, prueba error, prueba error. ¿Que esto bien? Bien, que no. Y que si me gusta, aunque no guste, digamos, a la mayoría, no tenga tanta visibilidad, lo voy a seguir haciendo. O sea, evidentemente, lo voy a seguir haciendo, lo subo, yo subo lo que me gusta y luego, evidentemente, que veo que tiene tal, pues a todos nos gusta siempre que tenga un vídeo y que al final tenga visitas, porque al final dices, hemos hecho un trabajo bueno y a la gente se ve recompensada, evidentemente, pero aunque tenga pocas, no nos pasa nada. O sea, seguimos igual al día siguiente, otro. Y dentro de 2 días, otro. Intentamos tener más o menos una constancia. O sea, en ese aspecto, muy bien. La verdad, no. Y has comentado que durante toda la entrevista has comentado mucho el tema de la constancia, que es muy importante en redes sociales, pero te quiero preguntar cómo compagina la vida personal tuya junto a la vida personal de las redes sociales, por así decirlo. ¿Cómo llevas ese día a día para subir vídeos tan constantes? Pues a ver, en mi caso, o en nuestro caso es fácil porque al final, como también es mi pareja, ¿vale? O sea, como lo llevamos y al final nos gustan los dos, pues de alguna manera a lo mejor son 20 minutitos al día, media horita al día, por ejemplo. O hay un día que estamos y dices, estamos 2 horas, pero ya tienes, prepara vídeos para una semana, por ejemplo. Y ya él simplemente, o tanto bien ella o como yo, pues ya más o menos subirlo y ya está. O sea, en el otro tema, pues sí que es verdad que con el tema del trabajo y todo eso es un poco más complicado a la hora de poder subir vídeos, pero al final, como es el hobby, y en vez de estar 20 minutos a lo mejor viendo yo a otro creador de contenido, pues lo utilizamos para hacerlo nosotros, para que otra gente nos vea, simplemente. Pero también nos da tiempo a ver otros creadores de contenido. O sea que hay un poco de tiempo para todo siempre que, y para ver fútbol también un poco de tiempo. Y siempre que se puede sacar tiempo. O sea que bien, lo llevamos más o menos bien. Para finalizar, así un poco el tema de redes sociales y comunidad, quiero que me contestes rápido porque hay una respuesta que me genera bastante inquietud porque me parece curioso que en tu historia una de las cosas que más destaca son las encuestas con el público. ¿Qué importancia le das tú a esa encuesta? Pues que la gente, pues me gusta, o sea, nos gusta mucho que la gente, ver la opinión de la gente, porque así sabemos si, porque que lo vean al final es simplemente el hecho de, pues, de que le salga, por ejemplo, en TikTok y se pueda quedar a verlo o no a verlo. Pero el hecho, aparte de tener visitas, que la gente comente resultados, por ejemplo, decimos mucho, leemos al final, porque para nosotros es importante saber la opinión de la gente, saber qué resultado va a ser, cuál es su jugador favorito, cuál es lo que preguntemos. Al final, si estamos creando una comunidad, pues dentro de las posibilidades nos gusta interactuar con la gente. El resultado, el jugador, y así sabemos y decimos, oye, pues mira, hemos preguntado al mejor del mundo y sorprendentemente no es ninguno de los tres que tengo en mi opinión. A lo mejor a día de hoy te dicen que Lewandowski, que te dicen que Rodrigo o Vinicius. Y sorprende, me sorprendería, porque mi opinión es diferente, pero me gusta saberlo por eso, para saber simplemente comparar opiniones. Ya está. Y para terminar ya un poco la entrevista, te he traído unas preguntas rápidas, ¿vale? Y simplemente ya sabes cómo va el tema de preguntas rápidas, tienes que contestar rápido, sin pensar, y a ver qué Vale, sale. vale. Empezamos. El jugador más infravalorado que has analizado en el canal. El jugador más infravalorado Que has analizado en el canal. que he analizado. Hostia. Eh, Pedri, ¿Tu estado favorito para grabar la previa, el ambiente de la previa? lo he dicho antes, el Martínez Valero. Un defensa que te daría miedo tener enfrente en una jugada casera. Un defensa que me da de miedo, puede ser actual o anterior. O pasado también. Yo te diría Puyol o Ramos, uno de los dos, porque los dos me darían miedo. La red social que más alegrías barra también dolor de cabeza, ¿cuál es? TikTok. Victoria agónica en el 90 o goleada cómoda por 4-0. Yo goleada. O sea, me mola mucho la victoria en el 90, pero yo diría goleada porque me gusta estar tranquilo. Cuando un partido va 3-0, que en el 90 luego esta, si sé que voy a ganar, prefiero la del 90, pero como no lo sabes, son 90 minutos sufriendo mucho, ¿sabes? Y prefiero tener 3-0 y pan.
o 4-0. En todo el fútbol actual, Rodolfo, el fichaje que más te ha decepcionado de esta temporada ha sido El fichaje que más decepcionó de esta temporada a día de hoy, Huijsen. A día de hoy. entrevista pactada en plató, o por ejemplo, donde solías hacer el podcast, o asalto con micro a pie de calle. Asalto con mi rápido de calle, sin ninguna duda. Me gusta mucho conocer distintas opiniones, no solo una, sino distintas, hablar con la gente, con uno, con otro, ver su opinión, que la gente vea pues que disfrutas tú, me gusta mucho. El pie de la calle, el hablar con la gente me gusta mucho. Equipo o jugador que a ti te encanta, pero que a nadie de la gente que conoces le gusta. Pues te podría decir, jugador actual, me gusta mucho, por ejemplo, bueno, me parece que, claro, me gusta también jugar sí, por ejemplo, me gusta mucho. Jugar sí me gusta mucho, también me gusta mucho Tchouaméni, ¿sabes? Que son dos jugadores que a lo mejor no tienen tanta vuelta como a lo mejor puede tener la misma Mbappé, pero son dos jugadores que me gustan bastante. Por penúltima pregunta, ¿cuál es el ranking que más hate ha recibido? Pues el mejor jugador del mundo al final, porque al final el mejor jugador del mundo. O de la historia, perdón, de la historia, no del mundo. Y por último, define la jugada casera en tan solo una palabra. Pasión, pasión. Perfecto. Pues bueno, pues vamos a dar ya por finalizada la entrevista. Muchas gracias por estar aquí hoy durante 40 minutos hablando un poco sobre el fútbol actual. Creo que es muy importante, hay que darle mucha importancia al fútbol actual, también de diferentes creadores de contenido como es tu caso. Agradecerte, como ya te he dicho, estar aquí. También a la gente que no esté viendo, simplemente darle me gusta, suscribirse y a seguir a la jugada casera que crean muy buen contenido. La verdad que es fascinante, yo sé que os van a gustar y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Mario, y a ti también, que nuestros seguidores también te sigan. A Mario en la cancha, que también es la primera entrevista que hacemos, que hago, que al final es la primera vez y he visto tus vídeos, me gustan también mucho y dije, pues para adelante, me lo dijo y para adelante, a probar. Y es la primera que hacemos y nada, seguirlo también a Mario en la cancha. Muchas gracias. Un saludo grande.